las jornadas están cumpliendo 5 años, que se fueron un chico, el año que viene ya comienza primer grado. En los aniversarios, el quinto aniversario es el aniversario de madera, precedido por el de seda y el año que viene será el de hierro. ¿Qué tablita? Mira, claro, yo no vi las bolsas, así que la tablita de madera, ¿sí? Y si tenemos que hablar de madera, también nos podemos referir a otros de los términos para referir un periodo de 5 años, que es quinquenio o lustro. Y lustro, la madera. Pero en realidad el lustro viene del lustrum, que era sacar brillo, lustre, que era una fiesta en la antigua Roma que se hacía cada 5 años. En esta fiesta participaban las familias patricias y la familia que no participaba perdía privilegios, como el de generar pleitos, hasta el próximo lustro que pudiera participar en una de estas fiestas. ¿Sí? Como para conocer, hablábamos con Nicolás en términos de lustro. Yo digo, es la primera vez que uso en una locución un lustro de jornadas farmacéuticas. ¿No? ¿Quién usa la palabra lustro? Nadie. ¿No? El quinquenio, podemos acordarnos de los planes quinquenales, ¿sí? Pero el lustro, bueno, hoy vamos a darle el valor a esta palabra en estos 5 primeros años, el aniversario de madera de las jornadas. Y vamos a continuar en esta segunda parte de la charla. Quien no haya dejado el papelito para los talleres de mañana, por favor, ¿lo tienen ahí a mano? ¿Alguien no lo completó? Lo paso a buscar y lo llevo para la cajita para mañana hacer la división de los talleres. Quisiera invitar a la señora presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, farmacéutica María Isabel Reynoso, a acercarse al Estado nuevamente, en este caso para presentar a la Magíster Sonia Gabriela Tarragona, quien estará a cargo de la tercera disertación de esta tarde: medicamentos, mercado actual, farmacoeconomía, financiamiento y la toma de decisiones. Bueno, tenemos el placer de contar con la Magíster Sonia Gabriela Tarragona. Ella es licenciada en Economía y Magíster en Finanzas Públicas, Provinciales y Municipales de la Universidad Nacional de La Plata, directora general de la Fundación Mundo Sano, docente de grado y posgrado y directora de la Maestría de Farmacopolíticas y del Centro de Altos Estudios en Farmacopolíticas de la Universidad y Salud, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Economía de la Salud. Muchas gracias, Sonia, por estar con nosotros, y realmente es un placer contar esta tarde en estas quintas jornadas de formación para dirigentes con vos acá. Gracias. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, la verdad que es un placer de verdad estar para mí con ustedes hoy. Si bien vengo de otra disciplina, soy economista, me toca la parte más dura. Venimos de cosas muy blandas, de baile, y a mí me tocan los números y me tocan las cosas un poco más duras. Pero la idea es poder contarles un poco cuál es el problema, o cuáles son, además de los que ustedes ya conocen, los problemas que se presentan en el mercado de medicamentos, en la industria de medicamentos, las decisiones que tenemos que tomar, cómo la economía nos puede servir para tomar algunas decisiones. Y también metamos un poco en lo que tiene que ver con los nuevos medicamentos, las nuevas tecnologías, las cosas que están viniendo, que son nuevas para todos. Son nuevas para los que hace mucho que se han formado, son nuevas para las autoridades, son nuevas para las agencias regulatorias. Y la verdad es que cada vez tenemos que tomar más decisiones en contextos de una gran incertidumbre. Y por eso muchas veces las decisiones que se toman, uno las puede ver de afuera y pensar que no son las más adecuadas, y de verdad no son las más adecuadas, pero porque estamos aprendiendo. A diferencia de las ciencias como la química, o como la bioquímica, o como la farmacia, o como muchas otras, la economía es una ciencia en la que no se puede probar. O sea, uno prueba haciendo. Si sale mal, la próxima vez probará otra cosa. Pero no podemos recrear un modelo al estilo ensayo clínico para ver qué va a pasar cuando tomamos una medida. Porque justamente los actores involucrados en el mundo de los medicamentos somos seres humanos. Y los seres humanos en general somos impredecibles, no como las cosas de la ciencia. Entonces, un poco la idea de esta presentación es charlar con ustedes temas vinculados a la farmacoeconomía, a la financiación, pero a la financiación no en lo que tiene que ver con el financiamiento que ustedes conocen, quién paga qué, cuánto paga cada uno, cuánto cede uno, cuánto no cede el otro,
con una cuestión un poco más global en un país que es bastante complicado en términos, en todo sentido. Pero básicamente nosotros, como ustedes saben, vivimos en un país federal, y en un país federal es difícil tomar decisiones únicas. De entrada tenemos 24 decisiones distintas sobre cosas sobre la misma cosa, por la competencia que cada autoridad provincial tiene para tomar esas decisiones. Entonces, primero vamos a hacer una introducción un poco más teórica del mercado de medicamentos, de las fallas del mercado de medicamentos. Yo siempre suelo hacer una analogía, ustedes no son médicos, pero lo van a entender perfectamente, que cuando uno estudia medicina, por ejemplo, lo primero que estudia, o lo primero que tiene que estudiar para empezar, ¿qué es? Anatomía. Si uno no conoce el cuerpo humano, las partes del cuerpo humano, dónde está la cabeza, dónde están los pies, dónde está el corazón, difícilmente luego pueda conocer el resto. En economía hacemos lo mismo. Lo primero que uno hace es entender quiénes son las partes de los sistemas económicos. El mercado de medicamentos forma parte de un sistema económico, y vaya si lo es. Entonces lo primero que hay que hacer es entender cuáles son las partes de este sistema. Luego, en medicina, además de muchas otras cosas, por supuesto, uno que tiene que estudiar cómo esas partes del cuerpo deberían funcionar. Fisiología, funcionamiento de todas las partes del cuerpo. En economía hacemos lo mismo. En economía, una vez que sabemos quiénes juegan en este mundo, hay que ver cómo juegan, cuáles son sus funciones, cuáles son los objetivos que persiguen, cuáles son las acciones que emprenden juntos. Después en medicina uno estudia patología, que es, una vez que uno ya sabe cómo deberían funcionar las cosas, entender cuándo esas cosas no funcionan de esa manera. Difícilmente uno puede hacer un diagnóstico si no conoce primero el deber ser, cómo debería ser. En economía pasa igual. En economía, una vez que uno sabe cómo deberían funcionar los mercados, estudia algo que se parece a la patología, que se llaman las fallas del mercado, que es lo que ustedes ven ahí, las fallas del mercado. Cuando ese mercado que debiera funcionar de alguna manera no funciona como debería funcionar. Para su conocimiento y para su noticia, el mercado de medicamentos es el mercado más fallado de todos los mercados descritos en la teoría económica. Todas las fallas descritas por la teoría económica aparecen en el mercado de medicamentos. Así que vaya al lugar en el que están metidos. Y por último, en medicina, y ahí es donde los médicos muchas veces no se ponen de acuerdo, puede haber varios diagnósticos y varios tratamientos para un mismo problema. Y todos sabemos, claro, las cosas más sencillas nadie tiene dudas, pero las cosas un poco más complejas, podemos tener varias opiniones y varios diagnósticos y varios tratamientos para algo que fue definido de la misma manera. Y en economía también pasa lo mismo. Todos sabemos que la cosa no anda bien, pero cada economista o cada analista tiene una solución distinta para resolver eso. ¿Sí? O sea que los médicos y los economistas nos parecemos bastante. Ahí es donde médicos y economistas no nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver un poco es ver cuáles son esas fallas y qué cosas hacen, en este caso los médicos son los gobiernos o los estados, que pretenden regular los mercados para resolver todas estas cosas que no andan bien. ¿Sí? Vamos a ver un poco el tema de financiamiento, cuestiones vinculadas a salud pública, propiedad intelectual e innovación. No nos vamos a meter mucho en eso porque nos llevaría muchísimo tiempo, solo lo vamos a mencionar. Ver un poco qué pasa con los nuevos medicamentos y el papel de la farmacoeconomía en la toma de decisiones. Y la idea es que si tienen preguntas o dudas, hagamos una cosa más interactiva. ¿Sí? Yo suelo ir muy rápido, si nadie me para, sigo. Solo para ponernos en contexto, la facturación mundial de medicamentos es la que ustedes ven ahí, 965.000 millones de dólares para 2013, que si uno lo tira así suelto, no tiene verdadera magnitud de cuánto es. Sabemos que es un montón, pero no cuánto es. Para que tengan una referencia, la industria que más factura a nivel mundial, ¿saben cuál es? Las armas. La segunda, la industria farmacéutica. ¿Sí? Así que solo por arriba de esto está la industria de armas o la bélica. El gasto mundial en medicamentos se estima que va a seguir creciendo. Es uno de los gastos que nunca, o de uno de los sectores que nunca ha experimentado en la historia recesión. La recesión es cuando caen las ventas. El mercado de medicamentos es el único en la historia que nunca ha sufrido una recesión, por distintas razones. ¿Cómo? Es inelástico. Es inelástico. ¿Todos saben lo que es inelástico? Sí. ¿Siempre te referís mundial? Estoy hablando mundial. ¿Y cuánto es el PBI de la Argentina?
Para tener una idea con el... No, en el ranking de productos industriales, la industria de medicamentos ocupa como el quinto lugar. No es significativo en términos de PBI. ¿Sí? Y además debo decirles otra cosa. Datos no tenemos de nada. De nada. Todos los datos que ustedes van a ver no son datos de producción oficial. Son datos privados porque no hay producción oficial de datos en el mundo de los medicamentos. Les preguntaba si todos saben lo que es una demanda inelástica. Una demanda inelástica, ¿vos sos economista? No sé farmacéutico. Bueno. Un poco de economía, sí. Bueno, bien, no todos. Una demanda inelástica son las demandas que cuando el precio aumenta, ustedes saben que cuando los precios aumentan, las cantidades demandadas de las cosas caen. Cuando nos aumenta la salida a comer afuera, vamos menos. Cuando aumenta el cine, vamos menos. Cuando aumentan las distintas cosas, consumimos menos. En el mundo de los medicamentos hay una relación entre precio y cantidad consumida o demandada, pero esa relación es muy pequeña, digamos. Ante aumentos significativos del precio, el cambio en el consumo es muy pequeño. Si la gente no deja de consumir medicamentos porque estén más caros, deja de consumir otras cosas para poder consumir los medicamentos más caros. Y por supuesto, eso le da un poder diferente a la industria de medicamentos, que sabe perfectamente que aunque el precio suba, los medicamentos se siguen consumiendo. ¿Sí? Bueno, como les decía recién, el gasto en medicamentos va a seguir creciendo. Gran parte del crecimiento está explicado por los biológicos, los medicamentos, los biofármacos. Y hay una discusión si son los biológicos, los biofármacos, biosimilares, los genéricos, una serie de cosas en la que no nos vamos a meter. El crecimiento del gasto anual en los próximos años va a estar impulsado básicamente por los mercados emergentes, que son el BRIC, el Brasil, Rusia, India, China y otros países más, que creo que en otra de las diapos aparecen, que son los que están impulsando el crecimiento, los que están experimentando la mayor tasa de crecimiento en venta de medicamentos. Ahí están abajo. Brasil, India, Rusia y China es el primer grupo. El segundo grupo, Venezuela, Sudáfrica, Polonia, Egipto, Argentina, Ucrania, Tailandia, Pakistán, Rumania e Indonesia. Esos son los que están liderando el crecimiento en el mundo de los medicamentos. Y lo que ustedes ven ahí es hacia dónde va la industria farmacéutica mundial. Fíjense, los países desarrollados, el 74% de las ventas están concentradas en productos de marca. El 14% en genéricos y el 13% en otros medicamentos. ¿Cuáles son esos otros? Los de origen biológico y lo que no son las otras dos cosas. ¿Sí? Pero fíjense que en los países emergentes, que son los que mencionábamos recién, la marca tiene un peso mucho menor, es solo el 30%, 57% son genéricos, 13% otros, y en el resto del mundo 58, 33 y 9. Pero fíjense cómo hacia el año 2016, aún los países desarrollados van a estar experimentando un crecimiento en los mercados de genéricos, menos que los otros, pero todos están tendiendo, en todos los grupos de países hay una tendencia a concentrar las ventas en los genéricos. En términos de investigación y desarrollo, nada que ustedes no conozcan, pero solamente para ponerlo un poco más visible, casi toda la investigación se concentra en oncológicos. Estos son los estudios en fase 2, ¿sí? Los estudios que están en curso a nivel global en fase 2, casi 400 que se conocen, ¿no? Debe haber algunos otros que no se conocen. 400 productos o 400 desarrollos vinculados a oncológicos, diabetes, respiratorios, autoinmunes, antivirales, sin VIH, antivirales VIH, Alzheimer. Y gran parte de este grupo, 30-40%, corresponden a medicamentos biotecnológicos, biofármacos. Argentina ocupa el cuarto lugar de ventas en Latinoamérica. El primero claramente es Brasil, México, Venezuela y después Argentina. Las tasas de crecimiento, la más importante es la de Venezuela. Acá podemos hacer varios comentarios que no los vamos a hacer, pero tiene que ver mucho con los precios de los medicamentos. Esto, cuando nosotros hablamos de ventas, ustedes saben que las ventas es precios multiplicados por cantidades. Cuando las ventas crecen, puede ser porque se venda mucho más en términos de cantidades o porque los precios crezcan mucho. ¿Sí? En el caso de Venezuela, la mayor parte de este crecimiento está explicado por el crecimiento de los precios más que el crecimiento de las cantidades.
Perdóname, ¿en Argentina también puede ser por el aumento de precios? En Argentina también puede ser por el aumento de precios, pero fíjense que esto es 2010. ¿Sí? En 2010 todavía no teníamos. ¿Sí? Si nosotros, bueno, lo vamos a ver ahora en un segundo, cómo viene evolucionando en Argentina, y lamentablemente los datos que tenemos son siempre valores nominales, no están ajustados por inflación, digamos, no está descontada la inflación. En Argentina hay 180 laboratorios, 180 laboratorios activos, hay muchos más registrados, cerca de 300 laboratorios, pero los laboratorios que están funcionando son 180, 120 nacionales y 60 extranjeros. Se producen como 2.500 drogas y 11.000 productos y 30.000 presentaciones comerciales. Existen 110 plantas de producción, de las que 93 son nacionales. Esto solo ocurre en muy pocos países del mundo. Argentina, en este caso, tiene características de países desarrollados. Alemania, Japón, Estados Unidos, Argentina son los países donde la industria nacional tiene mucho más peso que la industria multinacional. En el resto, en todos los demás países del mundo, la industria multinacional es mucho más fuerte en el mercado de medicamentos. Nosotros somos de esos casos raros, afortunadamente. Sí, en este caso estamos bien. También somos los que hemos tenido la inflación más alta en la historia en el mundo. Ustedes se acuerdan en el 89 que tuvimos, ahora estamos escandalizados, pero acuérdense que en el 89 tuvimos 3.900% de inflación en un año. ¿Sí? O sea que tenemos como espalda para aguantar algunas cosas todavía. Las ventas durante 2013 fueron de 36,3 millones de pesos, casi 708 millones de unidades. Hay unos 27.000 empleados ocupados en la industria farmacéutica. Los medicamentos ocupan, lo que decíamos recién, el 6º lugar en el ranking de facturación de productos industriales. Argentina tiene una industria fuerte, muchas industrias fuertes, los medicamentos no son de las más fuertes dentro de la Argentina. El 15% son empresas grandes, 45% son pymes y el resto son microempresas. Como en todos los mercados farmacéuticos hay una muy alta concentración de las ventas en los principales laboratorios. Así han evolucionado, y ahí sí se ve el efecto precios, así ha evolucionado la facturación en los últimos 5 años en Argentina. Tienen ahí en pesos y en dólares. Fíjense que en dólares la tendencia es mucho más planita, ¿sí? En pesos es mucho más grande, justamente por el crecimiento del valor en pesos de los productos. Así y todo, las ventas en dólares crecieron 71% en los últimos 5 años y 150% las ventas en pesos. En términos de unidades, las unidades crecieron menos que los precios, 32% del crecimiento de unidades en el mismo periodo. Esto significa que el precio por unidad es cada vez más alto. Creo que ahí está. Ese es el precio por unidad, alcanza un crecimiento en los últimos 5 años del 89%. Precio promedio, ¿no? Hay otros que han subido más y hay otros que han subido menos. ¿A dónde se destina la producción local? Más del 90%, y en eso nos mantenemos bastante constantes, entre el 88 y el 90. Sí. Disculpame. Sí. Tal vez yo no haya entendido. Sí. Si el precio por unidad Sí. subió un 89. 89% en los últimos años, es decir, que el precio por unidad no siguió la inflación en los últimos 5 años. Nos vamos a mantener en un tema No escabroso. quiero hablar de Kirchner. No, yo tampoco. Si miramos la inflación oficial, la inflación oficial es más alta, es más baja que lo que crecieron los precios. Pero todos sabemos la discusión que hay con eso. Entonces, si uno mira, y yo omití justamente esa información para no meternos en ese tema, si uno mira cómo han evolucionado las tasas de inflación de otras fuentes que no es la fuente oficial, claramente el crecimiento del precio es inferior a la inflación que hemos tenido medido por cualquier otra fuente que no sea la oficial. Si lo medimos con la oficial nos da otro resultado. ¿Sí? Les decía que la producción local en un 90% se destina al consumo interno. Es poco lo que exportamos. Casi todo nuestro mercado es abastecido por los medicamentos de producción local. ¿Sí? Y eso nos da una fortaleza muy grande en términos de independencia. Si bien uno sabe que hay muchos medicamentos importados, la participación de los importados en el mercado local es muy baja. Ahora sí nos vamos a meter en lo que les decía recién, las cuestiones estas de las fallas de mercado. El mercado de medicamentos, como ustedes ven, es un mercado grande, importante, interesante, atractivo. Pero muy bien,
Los mercados de medicamentos no funcionan como la teoría dice que tendrían que funcionar, que hay una oferta, una demanda, un precio y hay un precio de equilibrio y todos contentos. En el mundo de los medicamentos tenemos un montón de submercados que tienen un funcionamiento entre ellos bien diferente. Tenemos mercados donde hay monopolios, ¿saben lo que es un monopolio? Donde hay un único oferente, mercados oligopólicos, que son unos pocos oferentes, tramos más competitivos en los medicamentos de venta libre, por ejemplo, los medicamentos más vendidos, el enalapril, la amoxicilina, el ibuprofeno, todos esos medicamentos ustedes saben que hay 30 marcas, 40 marcas, ¿sí? Entonces en esos tramos sí funciona el mercado, porque es competitivo. En otros tramos no funciona el mercado. ¿Cuáles son las fallas? Lo otro era una definición teórica que después la miran tranquilo. ¿Cuáles son las fallas? Si miramos la demanda, lo primero que existe en el mercado de medicamentos, que no existe en otros, es algo que se llama la falta de soberanía del consumidor, que es demanda inducida. Clarito, cuando yo me compro un pantalón, voy, lo elijo, lo pago, a veces yo, a veces otro, lo pago, me lo pongo y listo. Cuando yo compro un medicamento, alguien lo eligió por mí, otro lo paga, o yo pago solo una parte, y yo consumo lo que alguien me dijo que tenía que consumir. Con lo cual tenemos segmentados, separadas las tres decisiones que en cualquiera de otros mercados funcionan juntas, ¿sí? La elección, el pago y el consumo responden, digamos, a intereses diferentes. Hay información imperfecta. Los que juegan en este mundo de los medicamentos no tenemos todos la misma información. Claramente quienes más información tienen son justamente los farmacéuticos, mucho más que la que tienen los médicos en temas de medicamentos. El consumidor no tiene ninguna información. El consumidor va a comprar lo que alguien le dijo que tiene que comprar, ¿sí? Hay externalidades. ¿Saben lo que son las externalidades? Son los efectos externos que produce el consumo o la producción de un bien. Por ejemplo, si yo me vacuno, no me beneficio solo yo, me beneficio yo y beneficio al resto de la comunidad. Por eso es importante que todos nos vacunemos, ¿sí? Fíjense lo que está pasando con la polio, ¿sí? Escucharon que otra vez hay emergencia de epidemia de polio que se creía erradicada. ¿Por qué? Porque no se alcanzaron los niveles mínimos de vacunación para sostener ese nivel. Entonces, no solo me beneficio yo cuando consumo un medicamento, sino que genero, sobre todo en enfermedades infecciosas. Si yo no me trato, contagio. Existencia de un tercer pagador, que es lo que decíamos recién. En general la gente no paga por los medicamentos, o paga una parte o no paga nada. Y la existencia de monopsonios estatales. ¿Qué son los monopsonios? Lo contrario del monopolio. El monopolio es un único vendedor y el monopsonio es un único comprador. Cuando el Estado es el único comprador, tiene un poder de negociación que no tienen otros estados. El único que compra antirretrovirales es el Estado o la Seguridad Social. Los particulares no compran antirretrovirales. Entonces, el poder de negociación para los precios lo tiene el Estado. En otros casos, hay muchos compradores, pero hay un único oferente. Pero eso es por el lado de la oferta, ¿sí? Todas estas cosas hacen que si uno dejara los mercados solos, sin intervención, los resultados no serían óptimos desde la perspectiva social. Probablemente solo los podrían comprar quienes los pueden pagar. Pero como se entiende que el medicamento, y hay una discusión larga y teórica atrás de esto, puede ser considerado un bien social, no es igual que yo no puedo comprar un auto a que no me pueda comprar un medicamento. No es igual que no me pueda comprar un pantalón a que no me pueda comprar un medicamento. El Estado está más preocupado para que la gente pueda acceder a los medicamentos que pueda acceder a otro tipo de bienes. Si miramos la oferta, las imperfecciones en el lado de la oferta también son muchas y complicadas. Primero, lo que decíamos recién, hay distintos submercados, hay oligopolios y monopolios. Hay diferenciación de productos que son similares, se los diferencia de distintas maneras para poder cobrar precios distintos, ¿sí? La presentación, la forma farmacéutica, le agrego 2 pastillas más y entonces lo cobro diferente. Eso le permite a la industria farmacéutica ir permanentemente ocupando nichos que les permite un poder de mercado y ser exclusivos vendedores de eso durante un tiempo, hasta que aparece el competidor, ¿sí? Ritmo diferencial de incorporación de tecnología. Hay laboratorios, los más grandes tienen una capacidad de inversión mucho mayor y por lo tanto pueden invertir mucho más en tecnología. Y por lo tanto, la tecnología permite ahorrar costos, ¿sí? ¿Para qué uno invierte en una nueva máquina? ¿Para qué creen ustedes? Para ahorrar
en el futuro, claro, en el momento tengo que hacer una inversión importante, pero eso me va a permitir producir más barato en el futuro. Bueno, justamente en el mercado de medicamentos lo que no ocurre es que esa inversión en tecnología que ahorra costos se traslade a los precios. En general pasa, ustedes saben que los televisores, los LED de 42 pulgadas valían mucho más antes que ahora. ¿Por qué? Porque aparece nueva tecnología. Bueno, en el mundo de los medicamentos nunca pasa eso. Aún cuando tenemos nueva tecnología que nos permite producirlos más baratos, nunca los precios bajan. Hay información asimétrica, igual que por el lado de la demanda, y hay ausencia de investigación y desarrollo en drogas que atienden a necesidades sanitarias y no a intereses comerciales. La industria farmacéutica invierte en lo que le significaría un mercado rentable. Y está bien que sea así. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros racionalmente pone un negocio para hacer calidad. Uno pone un negocio para hacer plata. Ahí está el rol del Estado, donde el Estado dice, bueno, hasta acá sí y hasta acá no. Y ese es el problema que tenemos, no solo en Argentina, en el mundo. Por eso se están discutiendo todas estas cuestiones a nivel mundial. No puede ser que, por ejemplo, un tema que a mí me preocupa y me ocupa todos los días, es por ejemplo la enfermedad de Chagas. Yo trabajo básicamente en las enfermedades desatendidas. La enfermedad de Chagas solo tiene 2 medicamentos que fueron desarrollados en la década de los 60, 70. Nunca más apareció una nueva droga. Y tenemos tantos infectados de Chagas en Argentina como diabéticos, por ejemplo. ¿Sí? Ni hablar personas infectadas con VIH. Se estima que como máximo en Argentina debe haber unas 300.000 personas con VIH, que no lo saben. Y se estima que en Argentina debe haber 1,5 millones de personas que tienen Chagas que no lo saben. ¿Sí? Pero nadie está preocupado por eso. Entonces es el Estado quien debiera intervenir para ocuparse de lo que la industria no se ocupa. La industria no es el malo de la película, como muchas veces la industria es, bueno, responde a la racionalidad del negocio. ¿Qué pasa con los precios? No sabemos los costos de producción. Toda esta cuestión de regular precios supondría que tuviéramos que saber cuánto cuesta producirlos. Si no, ¿cómo vamos a regular precios? Si yo no sé cuánto cuesta producir un fármaco, ¿cómo sé cuál es el precio al que se tiene que vender? Esta información el Estado no la tiene. Primero porque la industria no la da. Y porque además no tiene obligación de darla. ¿Por qué no tiene obligación? Porque los negocios son privados. En el único lugar, o en los únicos lugares donde se conocen los números de la industria farmacéutica es donde los laboratorios cotizan en bolsa. No es el caso de la Argentina. Pero además, cuando uno cotiza en bolsa tiene que presentar los balances. Y todos sabemos lo que presentan los balances. No es estrictamente información de costos. ¿Sí? La escasa relación del precio. Entonces, ¿Cómo? Con el dato ese, los que te presentan en bolsa, acá se puede sacar también el precio. Y si acá los laboratorios nuestros no cotizan. Por eso, pero con el dato de otras bolsas no se puede sacar. Sí, pero no podés sacar el costo de producción. Podés saber si tiene ganancia o pérdida la empresa, ¿sí? Cuáles son sus números, pero nunca vamos a saber a través de los balances cuánto cuesta producir un comprimido de cualquier cosa. Además, el mercado argentino, el 80% del mercado es de costo argentino, mano de obra de personas que trabajan acá y no de que trabajan afuera. Exacto. Esos costos lo que no puede ser. Los costos nunca son comparables tampoco, y esto es importante que lo tengan en cuenta. Nunca podemos comparar los costos de un lugar con otro porque todos los costos son distintos, desde la mano de obra hasta la energía, hasta el transporte, hasta el combustible. O sea que los costos siempre son locales, hay que calcular. hacer una simulación de eso. Muy difícil. Porque además, primero no tenés información para hacerlo, ¿no? Pero segundo, ¿cuál sería el sentido? Pensá lo que hablábamos antes, tenemos 30.000 presentaciones en el mercado. Primero, los argentinos no tenemos hábito de hacer estudios de costos. Se puede explicar. Y nos vamos a meter en un problema muy complicado. Los laboratorios de producción pública, nosotros tenemos 24 laboratorios de producción pública en Argentina, de los cuales solo 3 tienen aprobación de ANMAT. Por lo tanto, no tienen buenas prácticas de manufactura, sus productos no están registrados en la agencia federal y por lo tanto los costos son inferiores, porque tener un laboratorio con GMP no es lo mismo que tenerlo sin GMP. Habría que sumar la diferencia serían los costos de comercialización, para que mantener una estructura comercial de aislados de médicos y bueno, todos los costos Sí, señor. ocultos que tiene la cadena de comercialización. Vuelvo al principio. ¿Tiene sentido hacer una inversión en eso para saber cuánto es el costo? Es discutible. Lo que claramente no podemos hacer es regular precios hoy, porque no tenemos idea como Estado de cuánto cuestan las cosas. ¿Sí?
Lo que decíamos antes, los cambios tecnológicos no tienen impacto en la reducción de precios. No voy a profundizar en la existencia de los lobbies y el poder de negociación que tienen la industria farmacéutica. Los diferenciales de precios no se justifican en los diferenciales de costos, aparecen los costos de marketing, los costos de propaganda, una serie de costos que forman parte del precio, pero que no están justificados los diferentes. Ustedes saben que hay medicamentos similares que tienen diferenciales de precios inexplicables, lógicamente, no tienen que ver con el costo de producción, tienen que ver con otras cosas. Y hay precios distintos según categorías de países, y eso también es una preocupación, no tanto local, sino global. Los medicamentos nos cobran un precio en la Argentina, otro precio en Brasil, otro precio en Bolivia y otro precio en África. Sin embargo, los enfermos son iguales en cualquier lugar, ¿sí? Porque se usan otros criterios. Entonces, con todo este problema que tenemos en el mundo de los medicamentos, hay que tomar decisiones. Estas fallas del mercado, que acabamos de mencionar tan rápidamente, nos conducen a una situación que no es óptima socialmente. Miren esto. Eso es cómo se concentran las ventas de medicamentos en función de los continentes o de los espacios geográficos y cómo se concentra la población. El 38% de las ventas de medicamentos ocurren en América del Norte, esto es Estados Unidos y Canadá. Pero Estados Unidos y Canadá concentran el 5% de la población. El 74% de la población vive en Asia, África y Oceanía. Y ellos tienen 14 dicen, cerca del 15% del consumo de medicamentos. La pregunta lógica sería, ¿es tan distinto el perfil epidemiológico de los Estados Unidos y Canadá que el de África? Si la respuesta fuera sí, que puede ser, igual debería funcionar exactamente al revés, porque estos países son los más pobres y se supone que son los más enfermos y los que necesitan más medicamentos, pero son los que menos medicamentos reciben. Entonces, esta es la preocupación global en el mundo de los medicamentos. Nosotros en Argentina nos quejamos, bueno, porque también es deporte argentino quejarnos, pero en Argentina tenemos un nivel de acceso a medicamentos que no se tiene en casi ningún lugar del mundo. O sea, nosotros tenemos medicamentos y tenemos acceso a los medicamentos. Pero bueno, la preocupación pasa porque todas estas fallas en el mercado de medicamentos nos conducen a una inequidad global que asusta, ¿sí? ¿En qué invierte la industria farmacéutica? Ustedes tienen ahí como 3 grandes grupos de enfermedades. Las enfermedades de tipo 1 o las enfermedades globales, que son las enfermedades que afectan a todos los países del mundo sin diferencias geográficas, digamos, o de niveles de ingreso. ¿Cuáles son? Las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, las crónicas en general no transmisibles. En el grupo 2 son lo que se llaman enfermedades olvidadas o desatendidas, que esas enfermedades están más concentradas en los países más pobres, ¿sí? Las poblaciones pobres de los países de menores ingresos. Hoy hay unas 18 enfermedades consideradas desatendidas que son las causantes de la mayor cantidad de muertes de niños y de adultos en el mundo, más que los que mueren por otras cosas. Y hay otro grupo más pequeñito dentro de este grupo, que son las enfermedades más olvidadas. ¿Por qué se llaman más olvidadas? Porque para ese grupo de más olvidadas no hay ninguna iniciativa vigente para desarrollar nuevos fármacos, para encontrar nuevas soluciones o nuevos diagnósticos, etc. Pero hay un grupo, un sector, que es el número 4 acá. ¿Ven? El rectángulo verde es donde invierte la industria farmacéutica. ¿Qué es esto acá en medio? ¿Medicamentos? ¿Para qué? Ustedes van a saber mucho más que yo. Hay un montón de medicamentos que no responden a las necesidades sanitarias, pero hay una ley en economía que se llama la ley de SEI, que es toda oferta crea su propia demanda. Y si no, pregúntenle a Lea cuánto está vendiendo el bisopresol. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno, pero es el que invierte la industria farmacéutica en todo aquello que le puede resultar rentable y que da respuesta no a las enfermedades, sino a otro tipo de necesidades que tenemos las personas como seres humanos. Queremos estar más activos, nos tomamos algo. Queremos bajar, nos tomamos algo. Queremos levantar el ánimo, nos tomamos algo. Queremos adelgazar, nos tomamos algo. Queremos más pelo, queremos menos arrugas. Bueno, todas esas cosas la industria las conoce y a eso se dedica. En términos de investigación y desarrollo, y otra vez haciendo foco en esto que decíamos recién, entre el 75 y el 99, de las 1.393 nuevas moléculas que se desarrollaron,
solo 16 eran para las enfermedades desatendidas. Si bien esto se mejoró bastante en los últimos 10 años, aún fíjense que la proporción sigue siendo muy pequeña. Sigue no habiendo interés en investigar en las enfermedades desatendidas. No sé si conocen este libro. Este es un libro que se publicó hace 2 años en Francia. Estos dos señores, Philippe Eben y Bernard Debré, vaya a saber dónde están, en Francia seguramente no. Ellos analizaron en detalle 4.000 medicamentos que se consumían en el mercado francés. Concluyeron que el 50 de esos medicamentos son inútiles, 20% mal tolerados, 5% potencialmente peligrosos. Esos 5% potencialmente peligrosos conducen a cerca de 100.000 accidentes terapéuticos graves por año y que requieren internación y 20.000 muertes por año originadas en el consumo de esos medicamentos. Del total de productos aprobados en los últimos 10 años, menos del 40% son realmente nuevos medicamentos. Lo interesante de este libro que sacaron con este análisis es que mencionan los medicamentos con nombre y apellido. Todos. Uno por uno. No sé cuáles, no sé. No tiene traducción al español todavía, ni al inglés, solo está en francés, yo no entiendo nada de francés, así que imposible. Ya va a salir en español seguramente y lo podremos discutir. Pero fíjense en el lugar en el que estamos metidos, y ustedes lo pueden percibir seguramente a diario. En este mundo tan complicado, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones de política pública para resolver estas cuestiones? Es muy difícil porque, en principio, y ahora me voy a meter un poco más en las cuestiones más vinculadas a los nuevos medicamentos, porque lo que ya tenemos, ya tenemos. ¿Cómo seguimos para adelante? Ustedes saben que hay una creciente inversión en medicamentos biotecnológicos que parecieran ser la solución a todos nuestros problemas, porque toda la industria farmacéutica de investigación y desarrollo está orientada a estos desarrollos. Cada vez se invierte, aun cuando los productos de síntesis química son los que ocupan la mayor parte de las ventas. Acuérdense que veíamos que los biológicos y otros son solo el 13% de las ventas mundiales. O sea, no es que hoy tienen un volumen de mercado tan importante. ¿Por qué? Porque además las personas que padecen las enfermedades para las cuales esos medicamentos se desarrollan son poco prevalentes, digamos, es poca gente. Pero nosotros pretendemos dos cosas. Cuando se aprueba un medicamento pretendemos que sea eficaz. ¿Sí? Es muy difícil probar eficacia cuando el número de personas es muy pequeña y cuando no tenemos el horizonte temporal necesario para hacer la cantidad suficiente de estudios para poder probar eficacia. ¿Sí? Estos son los dilemas que nosotros tenemos. Primero, es fundamental exhibir evidencia de eficacia y efectividad. Y eso es lo que toda la población exige de un medicamento. ¿Sí? Que no tomemos cualquier cosa. Sin embargo, la reducida cantidad de pacientes incluidos en los ensayos clínicos impide una evaluación de eficacia óptima, porque son poquitos. Cuando uno mira los estudios, son 5, 7, 10 pacientes. Porque no es que todo el universo de personas afectadas por las enfermedades van a entrar en ensayo clínico. Ustedes saben que hay un montón de razones que los excluyen de participar, las voluntarias, las no voluntarias, la sexo, edad, comorbilidades, etcétera, etcétera. Con lo cual, del universo total, quedan muy poquitos que se pueden estudiar. Entonces es muy difícil aprobar un medicamento con esos niveles de eficacia. Pero simultáneamente queremos que salgan al mercado lo más rápido posible. El año pasado o el anterior, el año pasado creo que fue, se aprobó, se dio registro a la vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón. ¿Sí? Piensen ustedes, todos los afectados de cáncer de pulmón, si no quisieran ya que esté el medicamento cubierto por la seguridad social en la farmacia o donde sea. Para que sea ya, bueno, ahora es ya está. Pero cuando todavía está en fase de investigación y de hecho los estudios que se presentaron son de pocos pacientes en relación a lo deseable, pero de muchos en relación a las posibilidades de hacer un ensayo clínico. No tenemos este dilema, queremos que sea bueno y que salga ya. Y esas dos cosas son incompatibles. Piensen ustedes si mañana alguien dice que descubrió la vacuna contra el SIDA. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que las personas van a esperar
resultados de efectividad y eficacia para que la manufactura entre al mercado? Nada. Bueno, entonces la gente exige, los grupos de pacientes, los grupos de presión, la propia industria exige que se apruebe rápido. Entonces, si se aprueba rápido, no vamos a tener medicamentos que tengan la eficacia que esperamos que tengan. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno en este caso? ¿Lo aprueba o no lo aprueba? Paso 1. Segundo, ¿lo financia o no lo financia? Porque que tenga registro no significa que el gobierno lo vaya a financiar. ¿Sí? Entonces hay que tomar decisiones en este contexto. Si están esperando la respuesta, no la tengo. ¿Sí? Pero ese es el problema en el que estamos hoy. Bueno, este es un chiste, estaba en inglés y yo lo traduje solamente para que los economistas no parezcamos tan aburridos, y con una fotito de las chicas que presentaron 40.000 fotos de animalitos, yo encontré esta un poco más modesta. Tómenlos ahora hasta que aparezcan los nuevos estudios que dirán que realmente no son tan efectivos. ¿Y cuántas veces pasa que salen los medicamentos y después se sacan del mercado porque se demostró con el uso prolongado que tienen otro efecto? ¿Sí? Para eso existen 4 métodos de evaluación económica, que son los métodos que nos permiten hacer este tipo de estudios. No nos vamos a meter en detalle con eso porque son largos y complicados, pero son análisis de minimización de costos, los análisis de costo-efectividad, que son los que ustedes más conocen nombrar. Pero debo decirles que muchas cosas que nosotros les llamamos, o ustedes también, o ustedes y todos los que usan estos términos, le llaman análisis de costo-efectividad, no son de costo-efectividad, son de costo-utilidad. Ustedes escucharon hablar de los años perdidos por discapacidad, de los años de vida ajustados por discapacidad. Bueno, esos no son una medida de efectividad, son una medida de utilidad. Pero es un tecnicismo, si quieren. Los análisis de costo-utilidad y los análisis de costo-beneficio. Son distintas formas de medir costos y beneficios de los distintos medicamentos que nos permiten tomar decisiones. ¿Cuándo un medicamento va a ser aprobado o incorporado a la financiación? Cuando los beneficios sean mayores que los costos. Y por eso hay un umbral, porque yo como Estado, ¿qué tengo que decir? Bueno, yo voy a pagar esto si el costo de pagarlo me trae más, si el beneficio de financiarlo es mayor al costo de financiarlo. Entonces voy a decir, bueno, hay un umbral donde costos y beneficios se igualan. Yo digo, si el costo está por arriba de los beneficios, no entra. Si el costo está por abajo, entra. ¿Sí? Esto que parece tan sencillo es muy difícil, no lo hacemos en Argentina. ¿Sí? No tenemos una agencia de evaluación de tecnología, no tenemos una agencia que evalúe si los medicamentos son lo suficientemente eficaces, efectivos, útiles o beneficiosos como para entrar a los mercados. Entonces no tenemos forma hoy todavía de tomar estas decisiones. Tampoco lo hacen otros países, no crean que son los otros. En Inglaterra se hace, en Estados Unidos se hace, en España se hace, en Alemania se hace, y paremos de contar. ¿Sí? En Latinoamérica no se hace en casi ningún lugar, hay alguna experiencia en Brasil, pero en general las decisiones se toman con otros criterios, no con criterios objetivos. No, nosotros no tomamos ninguno, porque como justamente los costos no son comparables, algo que sí es costo efectivo para Inglaterra no puede no serlo para nosotros, porque el costo es distinto. ¿Se entiende? Entonces, la buena noticia es que hoy se está trabajando en la creación de una agencia de evaluación de medicamentos, está bastante avanzada, se está trabajando bastante en formación de recursos humanos, pero todavía no la tenemos. Hoy se registra todo. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso para hacer estos análisis? Los costos, ¿cómo se miden? A partir de los insumos y recursos que se consumen para la producción de ese nuevo medicamento. Cuando uno cuantifica eso, teniendo distintas categorías de costos, hace la cuentita de cuánto cuesta ese medicamento. Sí, que están los costos de producción, los de marketing, los de investigación y desarrollo, los de luz, gas, tele, todos los costos de producir un nuevo medicamento. Ese nuevo medicamento produce resultados, ¿sí? O beneficios. ¿Cómo cuantificamos los beneficios? Hay 3 formas, y por eso les decía que hay 3 tipos de estudios. Los de costo, todos estos hacen el mismo cálculo para los costos, pero los beneficios se pueden medir de distintas maneras. Si se miden en unidades naturales, son estudios de costo-efectividad. Por ejemplo, costo por muerte evitada, costo por internación evitada. Esas son unidades naturales. Los estudios de costo-utilidad son las que usan los ABAD, los QUAL y los DAL y todos estos
años de vida ajustados por discapacidad, años de vida, estas construcciones que no son unidades naturales, ¿sí? Que son otras cuestiones. Y el análisis de costo-beneficios lo que cuenta son beneficios en términos de dinero y no de unidades, ¿sí? Este es el más difícil, porque cuánto vale el día de una persona, cuánto vale la pérdida del día de trabajo. Bueno, hay una serie de estimaciones que se pueden hacer en base al salario que gana o que deja de ganar por estar enfermo, el salario del cuidador que tiene que cuidarlo porque no puede. Es el más difícil y el más controversial. Los que más se usan son estos dos: los análisis de costo-efectividad y de costo-utilidad. Hace años, perdón, el costo, el dinero de todo, muertes evitadas, ¿no? Espera que me fui para el otro lado. A cualquier lado. Ahí. Muertes evitadas es el primero. Sí. Y el otro, años de... Años de vida ajustados por calidad, por ejemplo. Lo que se hace uno puede vivir muchos años con mejor o peor calidad. Lo que se hace es hacer unos ajustes, y hay unas estimaciones, unos modelos matemáticos que están validados a nivel mundial, donde uno ajusta esos años por la calidad de vida. Si yo vivo 10 años sin poder caminar, no es lo mismo que vivir 10 años caminando, o no es lo mismo que vivir 10 años sin caminar y sin ver, ¿se entiende? Entonces lo que se hace es, se le resta a los años de vida una proporción que de alguna manera estima la pérdida de calidad. ¿Sí? Es complejo, pero lo que se hace es... Ahora, el otro de muerte. ¿Eh? El otro de muerte. No, de muertes o de días de internación evitados. El primero, sí. De muertes, de días de internación evitados, de amputaciones evitadas. Uno puede encontrar... También es calidad, esas amputaciones. Sí, pero lo que vos estás pidiendo es número y no calidad. Una muerte evitada es una. Evité una muerte, no cuento nada más. Evité una amputación, no estoy considerando la pérdida de calidad. Estoy considerando que evité una amputación, por ejemplo. Sí, es calidad, pero no la estoy midiendo en ese caso. Es calidad. A ver, es complejo. Son las unidades... Sí, el valor absoluto. No sé si es valor absoluto. Por ejemplo, hay cosas que se pueden contar fácil. Nacimientos, muertes, días de internación, no sé, días de fiebre, no sé. Hay cosas que no se ajustan por nada, se cuentan como se cuentan. Contar muertes y nacimientos es lo más fácil de contar y no lo hacemos bien tampoco, ¿sí? Contar nacimientos y muertes no hay discusión, digamos, ¿sí? Ahora, si yo digo nacimiento con cardiopatías congénitas, eso probablemente, si yo midiera utilidad, me va a generar un costo en términos de incapacidad. Pero no, en este método, el de costo-efectividad, en el de costo-efectividad yo no hago ese cálculo, simplemente cuento unidades naturales. En el de costo-utilidad sí incluyo la medición de la calidad. No es que en el otro no exista calidad, solo que no la mido. ¿Sí? No la mido. Es el más sencillo, ese. Por eso es el que más se hace. Sí, el que tiene una muerte, una amputación, sí, claro. Claro, Es más fácil. es el más fácil. O sea, de utilidad, cada uno no me dice. Eso es. El de utilidad lo que me dice es la calidad. Utilidad no me dice. En el de efectividad solo mido unidades naturales, en el de utilidad mido la calidad. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver con el financiamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso total de evaluación de un nuevo medicamento? Aparece una nueva droga, se hacen los estudios clínicos. Si el resultado es negativo, no entra al mercado. Si da mal, no entra al mercado. Y acá voy a hacer un paréntesis. En general, conocemos los resultados de las cosas que dan bien. No sabemos todas las que no dan mal. ¿Por qué? Porque no se publican los resultados de los ensayos clínicos que dieron mal. Y ese es un problema. Porque, primero por una cuestión ética. Porque seguramente hay otro queriendo hacer el mismo ensayo para lo mismo y no sabe que ya se hizo y vamos otra vez a usar personas para probar lo mismo. Pero hoy por hoy no hay obligatoriedad de publicar los resultados negativos. Solo se publican los resultados positivos. Nosotros somos exitistas, en general nos gusta mostrar lo que nos sale bien y no lo que nos sale mal.
Si la evaluación clínica da bien, digamos, se puede probar efectividad, seguridad, eficacia, lo que sea, se le da registro sanitario. Cuando tiene un registro sanitario, que en Argentina se lo da la ANMAT, entra al mercado privado, automáticamente. ¿Sí? Cuando hay registro, sale a la venta. Si nosotros incorporamos los procedimientos, los procesos de evaluación económica, ¿para qué nos sirven? Para decidir si la evaluación económica me da negativa. O sea, ¿qué quiere decir que me dé negativa? Que el costo es mayor que el beneficio. O sea, que sale tan caro que por ese valor no vale la pena, ¿sí?, usarlo. Sigue estando en el mercado privado. El que lo quiere pagar, lo paga. Si esto me da positivo, si esto me da bien, y yo digo que el costo es menor que el beneficio de incorporarlo, entonces entra el financiamiento público. ¿Sí? Porque yo lo puedo dejar en el mercado privado. Y lo compra el que lo quiere comprar, el que lo puede comprar. Pero eso no significa que yo lo tenga que financiar. Y el Estado solo debería financiar todo aquello cuya evaluación económica dé bien, donde los beneficios sean superiores a los costos. Como hoy no tenemos este proceso incorporado, ¿qué nos pasa? Viene un producto, consigue registro, sale al mercado privado y aparecen todas las presiones para que se lo paguen. ¿Y qué está pasando hoy? Se ponen los amparos y todo el mundo termina pagando todo. Y los gobiernos terminan pagando todo, cualquier cosa. Cosas que tienen suficiente evidencia de ser efectivos y cosas que no la tienen. Y cosas que cuestan muchísima plata y que nadie sabe si ese costo es mayor o no es mayor a los beneficios que genera. Porque lo sabremos en algún momento, si es que lo sabemos. Lo que uno tiene que tener claro es que más allá de lo que seguramente van a pensar cuando diga esto, los recursos son siempre escasos. No alcanza para todo. Hay que elegir qué. Y digo, ¿qué van a pensar? Bueno, si dejaran de robar, si dejaran la corrupción, aun cuando todo eso ocurriera, aun cuando todos los recursos se usaran como se deben utilizar, nunca alcanzan para satisfacer las necesidades de todos. Nunca. Porque si fuera así, no tendríamos necesidades insatisfechas. Si alcanzara para todo, todos estaríamos con nuestras necesidades cubiertas, cosa que no es así. Pero además, hay un permanente crecimiento de nuestras necesidades, porque una vez que alcanzamos un umbral, aspiramos a otra cosa. ¿Sí? Entonces nunca los recursos van a alcanzar para dar respuesta a todo lo que la gente quiere. Entonces el Estado, los Estados, en Argentina y en el mundo, deberían encontrar una forma objetiva de tomar estas decisiones. Y que estas decisiones no se tomen por vía judicial. Primero, la vía judicial es una vía y un derecho que tiene cualquiera para ir a pedirle a un juez que autorice o no autorice la compra de un producto. Nunca un juez va a decir que no. Porque hay costos altos que pagar para decir no a alguien que está desahuciado, que le queda poco tiempo de vida, que es un chiquito, no sé qué. Es difícil. Ahora, si nosotros tuviéramos una decisión o una forma, un procedimiento objetivo, validado, y que todos sabemos que es así, entonces la discusión sería diferente. ¿Sí? Porque nadie va a ir a golpear la puerta, porque ya sabemos que esto sí, esto no. Hay economías, y siempre damos el mismo ejemplo, probablemente lo escucharon. En Inglaterra, ustedes saben que las diálisis se financian hasta los 65 años. Después de los 65 años, el que tiene que dializarse se lo tiene que pagar. Y nadie está escandalizado en Inglaterra por eso, ¿eh? Nadie. Porque tienen otra idiosincrasia. Digan esto en Argentina y fíjense lo que puede pasar. ¿Sí? Pero bueno, hay decisiones que en los países se toman en función de las características de cada país, y cada país deberá encontrar el criterio más objetivo posible para evitar las presiones, los lobbies, las negociaciones, los amparos, la judicialización, etcétera, que es lo que hoy nos está llevando gran parte de nuestros recursos en la compra de medicamentos. Una pregunta. Sí. ¿El Estado privado, con la presión económica negativa, le paga el gobierno? No, el privado. ¿Paga lo que dice el laboratorio? Claro, lo que dice el laboratorio. Entonces, a ver, cuando uno tiene registro sanitario, ya está en el mercado. Y esto va para los medicamentos como para las nuevas tecnologías de cualquier cosa. Prótesis, técnicas de laboratorio, cualquier cosa. Cuando se le da registro, listo, está en el mercado. Y lo compra el que lo puede comprar.
El problema es que el juez que dice, o los jueces que dicen, bueno, si la ANMAT dijo que eso se podía utilizar, entonces se puede utilizar. Bueno, un millón de más que lo pagan Y sí, si lo puede pagar, sí. Claro, bueno, así empezamos. Por supuesto, y muchas asociaciones de pacientes están asesoradas por conjuntos de abogados que les hacen los amparos. Y eso, digamos, no es ningún secreto. Hay un tema en el que no me metí, pero lo vamos a introducir 2 minutos ahora, que es el tema de las patentes. Las patentes, ustedes saben que lo que se puede patentar son todos aquellos productos que cumplan 3 condiciones, que sean nuevos. Uno no puede patentar algo viejo, tiene que ser algo novedoso, una innovación. Esto que es tan obvio, una vez no es tan obvio. Sí, tiene que ser novedad. Que sea novedad, tiene que ser novedad a nivel mundial. Yo no puedo patentar en Argentina algo que hace 20 años se patentó en otro lado. Ya dejó de ser novedad. Entonces tiene que ser novedad mundial. Primera pregunta, ¿cómo sabe un país si eso no existe en otro lado? Ahora con la tecnología y la informática que tenemos es mucho más sencillo, porque además hay un lugar que se llama la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, donde se concentra la base de patentes mundial. Entonces uno hace una consulta a la OMPI y dice, ¿esto está patentado en algún lado? Pero piensen antes, ¿cómo hacíamos para saber si eso no existía en otro lado? Si me veía algún laboratorio que traía alguna cosa para patentar. Bueno, en Argentina no tuvimos ley de patentes hasta el año 2001. Con lo cual tenemos pocos medicamentos patentados. Entonces la primera condición es que sea novedoso. La segunda es que tenga altura inventiva. ¿Qué quiere decir que tenga altura inventiva? Que no sea obvio, que no es algo que sale de casualidad, que es algo que ameritó inversión de tiempo y desarrollo creativo de cualquier disciplina para poder generar ese producto. Y la tercera condición es que sea pasible de producción industrial. Yo no puedo patentar algo si, por ejemplo, los derechos de autor, porque es otra categoría de la propiedad intelectual. Estoy hablando de los productos farmacéuticos o los productos industriales en general. Si yo pido una patente, lo tengo que producir. Yo no puedo tener una patente y después no producirlo. Porque ¿qué hago? Bloqueo un mercado y no lo abastezco. ¿Qué es una patente? ¿Qué derecho da una patente? La patente da el derecho de explotación monopólica por 20 años al laboratorio que lo consigue. ¿Sí? Es un monopolio legal. Un monopolio, como ya saben, es un único vendedor de ese producto. ¿Sí? Entonces yo tengo un único vendedor de ese producto legalmente, porque yo le di una patente como Estado, estoy aprobando esa exclusividad por 20 años. Y no puedo regular el precio. Porque ¿para qué se la doy la exclusividad? Justamente para que a través del precio el que inventó o desarrolló ese nuevo medicamento pueda recuperar los costos de inversión que le llevó a hacerlo. ¿Sí? Que no sabemos cuáles son. Que no sabemos cuáles son. Por eso los precios son libres. ¿Sí? Tampoco sabemos si el Estado lo financió. Tampoco lo sabemos. Porque el Estado por ahí financia investigación básica. Sí, señor. Y a su vez se aplica para... En general, cuando sale el producto se olvidan que una parte de la investigación la financió el Estado, la subsidió el Estado. Y sale igual como si el Estado no lo hubiera financiado. Toda la financió el Estado y que la mayoría de la Argentina la financió el Estado porque la mente que usamos salieron de universidades que son públicas, ¿Sí? de las cuales todos pagamos. Gran parte de la investigación está financiada por el Estado. No solo eso, y se hacen en CONICET. Se hace en CONICET, o se hace a partir de programas de CONICET o del Ministerio de Ciencia que financian consorcios públicos privados, de empresas y organismos de gobierno, hospitales, universidades, etcétera, donde se paga parte del proceso de investigación. Pero después cuando se patenta, ¿el beneficio de quién es? Del laboratorio. ¿Sí? Esto lo que hace es introducir una barrera a la competencia. Ustedes saben que cuanto más competencia hay, precios más bajos tenemos. A ver, uno se pregunta entonces, ¿tienen que existir las patentes? Digo, y si no existiera la protección a la investigación, ¿quién investigaría? O sea, es un mecanismo que se creó para proteger la innovación y para alentar la innovación. Porque si yo desarrollo un producto, lo saco al mercado y mañana me lo copian, ¿para qué lo voy a hacer? Bueno,
Bueno, muchas cosas. Esta preocupación está reflejada a través de un montón de cosas y de normativa internacional y bla, 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 donde los ministros de salud del mundo en 2001 dijeron, momentito, está todo bien con el proceso de innovación siempre y cuando los intereses comerciales no estén por encima de la salud pública. Entonces aparecen una serie de flexibilidades respecto de las patentes que le otorgan a los gobiernos la posibilidad de tener algunos elementos para sacarse el corset de la patente, que se llama licencia obligatoria, que es como decirle a alguien, no sé, Nicolás tiene una patente de un producto y lo vende a un precio tremendo y yo tengo una emergencia sanitaria donde tengo una epidemia que requiere ese producto. Y Nicolás dice, no, mire, yo no voy a bajar el precio, no lo voy a dejar porque, bueno, tiene su derecho, es el dueño de la patente. ¿Qué puede decir el Estado? Bueno, todo bien, Nicolás, pero yo como Estado voy a desconocer tu derecho de patente porque la salud pública está por encima de tu interés comercial. Y entonces le otorga la licencia a otro laboratorio para que copie ese producto, siempre y cuando exista quien lo pueda copiar. Porque en Argentina, como empezamos diciendo, tenemos 120 plantas de producción y probablemente podamos copiar gran parte de los medicamentos que consumimos. Pero piensen si le pasa esto a Uruguay, a Bolivia, a Paraguay, a todos los países que no tienen industria farmacéutica fuerte. ¿Qué hacen? Quedan rehenes del laboratorio. Y es lo que pasó, y ustedes se acordarán, cuando fue la amenaza epidemia de gripe... No, la amenaza no, la epidemia de gripe A. Fue amenaza cuando era la gripe aviar, ¿se acuerdan? En 2008. ¿Qué pasó en 2008? En 2008 finalmente no hubo una pandemia. Finalmente hubo muchos casos en India y en Asia, pero no se expandió al resto del mundo. ¿Pero qué le agarró el ataque a todo el mundo que querían sí o sí tener el Tamiflu? ¿Se acuerdan? El Tamiflu estaba patentado. La patente la tiene Roche del Tamiflu. ¿Qué hizo Roche? Roche solo concedió 2 licencias. ¿Qué es conceder licencia? Le dio permiso a 2 laboratorios para que copien el producto con su autorización, ¿sí? A 2 laboratorios indios, pero solo para vender en India, ¿sí? El resto de los países del mundo tuvo que anotarse en una lista de espera, literalmente así fue, para ver cuándo le tocaba en la capacidad. Piensen que venía vendiendo 100.000 unidades por año y pasó a tener pedidos de millones y millones de unidades. La capacidad de producción del laboratorio era imposible que pudiera ser resuelta en días, meses, semanas. Entonces se armaron como unos cronogramas que llegaban hasta 5 años, donde Roche decía, bueno, sí, Argentina, espéreme, usted le toca dentro de 2 años. Entonces, ¿qué hizo Argentina? Revisó su registro de patentes y se dio cuenta que Roche no tenía patentado el Tamiflu en Argentina. Y por eso se copió. Se copió hoy. Las patentes, y esto es otra cosa que no les dije, es muy importante, son territoriales. Si yo tengo algo patentado en Estados Unidos, esa patente no corre en Argentina. O sea que Argentina, ¿por qué nosotros copiamos tanto? Porque nuestro mercado es el 90% de los medicamentos que consumimos son similares o copias. ¿Por qué? Porque no están patentados. A partir de 2001, todo lo que sea patentado en Argentina no se puede copiar. ¿Sí? Solo aquello que se patente acá. Lo que esté patentado en otro lado, se puede copiar. Y así es como crece nuestro mercado de medicamentos. ¿Sí? A nosotros no nos quieren mucho en el mundo, ¿no? Las multinacionales no nos quieren mucho. Porque justamente, ayer yo les contaba a algunos, ayer estuve en Uruguay dando un curso de propiedad intelectual y de farmacopolítica en la Asociación de Químicos Farmacéuticos del Uruguay, que sería como el símil de ustedes, pero ellos no tienen la carrera de farmacia, son químicos farmacéuticos. Y yo cuento este mismo ejemplo, y un señor que está sentado atrás de todo me dice, permiso, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que usted está diciendo. Y le digo, ¿por qué? Yo soy gerente de Roche. Ah, no, se había enojado de una manera el señor. Pero finalmente terminó reconociendo que Roche no dio las licencias, porque no era negocio. Porque obviamente era el negocio de Roche, era seguir teniendo y protegiendo su patente. Pero entonces digo, nosotros está bien que como estados privilegiemos, acompañemos e incentivemos la investigación, siempre y cuando eso no genere un problema a la salud pública. Sí. Sí. No. Lo puedes exportar a otro país donde tampoco esté patentado. En otro donde no esté patentado, sí. Si no, no.
porque como el dueño de la patente tiene derecho a prohibir la copia, la exportación, la importación, el uso para investigación. O sea, solo lo puedes exportar a un país donde tampoco haya patente. No, muy poquito, muy poquito. También es poco, pero estamos en déficit, tenemos. Importamos más de lo que exportamos el medicamento. Lo que pasa es que nosotros importamos mucho principio activo y exportamos más producto terminado. Lamentablemente en los datos del registro de aduana, la categoría o la clase donde se incluyen son productos farmacéuticos y entran todos. Entonces uno no puede saber muy bien, salvo que sea un estudio específico, si son principios activos o medicamentos. Pero por lo que uno conoce, lo que importamos son drogas básicas y lo que exportamos son productos terminados. Bueno, sí. Uno. Nada, creo que hay como... No, hay un poco más, debe haber unos 15 productos patentados, pero... Porque no les habrá interesado el mercado, porque tenemos una industria muy fuerte que puede copiar, porque es muy caro patentar. Es muy caro. Cuando uno hace una estrategia de mercado como laboratorio, tiene que decir, bueno, ¿cuáles mercados me interesa meterme? Por eso, en todos los lugares que ustedes les ocurren, las patentes que ustedes miren, hay algunas que se caen de cajón. En Estados Unidos todo el mundo patenta, porque es el mercado más grande del mundo. En Europa también, y dentro de Latinoamérica, los países elegidos por las compañías que patentan: Brasil, México, Venezuela, Colombia, Argentina. En ese orden. Pero además, depende del volumen o el tamaño de la empresa que patenta. Es carísimo. Yo creo que para patentar un producto en Estados Unidos hoy debe estar en promedio alrededor de los 6-7 millones de dólares. O sea que la compañía tiene que decidir invertir todo eso en cada país para patentarlo. Y además hay otra cosa más. Nosotros dijimos que para patentar algo tiene que ser nuevo. Ahí está el problema. Si yo lo patento en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo digo que eso es nuevo? La ley dice 1 año. Yo tengo 1 año para patentarlo en todos los lugares que quieran. Si en 1 año no lo patenté, listo. Porque dejó de ser nuevo. ¿Sí? Entonces, en Argentina no ha sido un mercado muy elegido para patentar, porque nosotros tenemos una industria fuerte que abastece al mercado con su propia producción. ¿Sí? O sea, en cada país tiene un costo distinto patentar. Sí. El país le pone el precio. Sí. En función del tamaño del mercado en general. ¿Por qué se patentan las drogas por un lado y las marcas por el otro? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué se patentan? La marca registrada. ¿Por qué acá en la Argentina recién ahora empiezan desde 2001 dijiste que sí, 2001. Se patentan drogas, pero están también patentadas las marcas. De hecho, hoy tenemos productos que antes tenían una conformación distinta a la que tienen ahora y han aparecido otra vez en el mercado. Lo que se patenta es uno de ellos que me suena. Lo que se patenta siempre es la droga, siempre. La marca lo que tiene es un derecho de propiedad intelectual que no es una patente y tiene una vigencia menor. La marca solo tiene una protección por 5 años, renovable cada 5. El producto tiene una protección por 20 años. Entonces, hay productos que viven 20 años, digamos, y pueden cambiar de marca el mismo producto. Y al revés, cuando se ve, yo tengo una marca que registré, lo que hacen los laboratorios, registran un montón de marcas y pagan por eso, por supuesto, para guardar la marca. Entonces después cambiaron el producto, no tienen una marca que les quede y agarran una de las que está. Eso se está discutiendo ahora, porque hay un problema de información muy importante. Perdóname, había una pregunta por allá. Hablo fuerte. Quería preguntar, la pregunta por ahí es tonta, pero cuando un laboratorio copia el principio activo, ¿de dónde viene? Depende de lo que copie. En este caso, ¿se le podría haber comparado a Roche el principio activo? No. No, porque no lo vende. No lo vende. Si lo tiene patentado, no lo vende. No lo vende a otro, solo si le da la licencia. Le vende la droga y le da el permiso para producirlo. Si no, no.
pero es una droga que se pudo sintetizar acá en Argentina, por eso se pudo hacer. Por eso les decía, los países que pueden hacer esto son los que tienen capacidad de hacerlo. Si no, imposible. Sí, hay, claro. Sí, mi pregunta es la siguiente. Estados Unidos tiene patentado Viagra. ¿Puede vender acá sin tener la patente acá? Porque por eso se lo pudo copiar acá. Sí. Nosotros, si tenemos patentado algo acá, ¿podemos venderlo en otro país? Sí. Aunque no esté patentado ahí. Sí. Como otros productos se venden acá sin que tenga patente, nosotros podemos vender afuera sin que tenga patente. No todo es objeto de patente. Fíjense que de todas las cosas que se registran, muy poquitas debieran ser objeto de patente. No sé, las estatinas, atorvastatina, simvastatina, no sé, hay las miles, son todo lo mismo. No hay ninguna novedad, son apenas unos pequeñitos cambios en la molécula y en otros países se consigue una patente nueva por eso, en Argentina no. Argentina es muy estricta con el otorgamiento de patentes. No le da patente a segunda indicación, por ejemplo. Segunda indicación, ¿saben qué? Yo desarrollé una droga para, no sé, para una enfermedad cardiovascular y también esa sirve para, bueno, más o menos lo que pasó con el Viagra, el sildenafil. Sirve para otras cosas que pueden ser más interesantes. ¿Sí? ¿Qué es la estrategia del laboratorio? En vez de registrarlo y patentarlo para los dos usos de entrada, que ya sabe que sirve para las dos cosas, ¿qué hace? Patento uno. Cuando se me está por vencer, voy y patento el otro. Entonces, en vez de tener 20 años de protección, me consigo 40 años de protección. En Argentina no se da patente de segundos usos, en Estados Unidos sí se da. En Argentina no se patentan ni sales, ni polimorfos, ni formas farmacéuticas. Todas esas cosas no se patentan, porque no son novedades. Pero hay otros países donde sí se patentan, y por eso la industria farmacéutica patenta en esos lugares, porque se pueden patentar muchas más cosas que las que se pueden patentar acá. Sí. Me quedan 5. Bueno, es importante considerar, en relación a lo que veníamos hablando, que existen distintos niveles de calidad de los trabajos que se presentan cuando se presenta un nuevo medicamento, que no se ha resuelto la heterogeneidad en las medidas de eficacia y efectividad. Por ejemplo, si yo hago una vacuna contra el cáncer de pulmón, esta justo que habíamos mencionado, ¿cuál es mi medida de la eficacia? ¿Cómo mido la eficacia? Y ahorra, o sea, las personas ganan una sobrevida de 3 meses. ¿Cómo mido la sobrevida de 3 meses? Tengo que esperar a que la gente se muera. Todos se mueran, a ver si en promedio vivieron 3 meses más que lo que hubieran vivido. Eso es imposible, éticamente es imposible, que además es imposible, yo no puedo esperar 20 años que la gente se muera para ver si finalmente le hice ganar 3 meses de vida. Entonces, ¿qué se usan? Indicadores, otros indicadores indirectos que no son necesariamente la eficacia que yo quiero probar. Por ejemplo, la remisión de los tumores, se detiene la progresión de la enfermedad, que yo estimo que si eso pasa, finalmente le va a prolongar la vida, pero yo no estoy midiendo eso. Entonces, las medidas son muy heterogéneas y obviamente voy a elegir las medidas que más me favorezcan para hacer un estudio que pueda terminar antes. Hay una variabilidad muy alta en las características de los análisis y hay una cosa que tienen los laboratorios y nosotros compramos como chorlitos siempre, que los estudios de costos no se pueden extrapolar. Entonces, cuando alguien viene y dice, no, este medicamento es costo efectivo, yo les debo decir, mi marido es agente de propaganda médica, o sea que estamos durmiendo con el enemigo ese. El laboratorio, cuando lo vende, usan esta muletilla, es costo efectivo, está aprobado su costo efectividad y bla, bla, bla. Sí, claro, en nuestro lado. En nuestro lado puede ser costo efectivo, pero en Argentina no sabemos, porque no hacemos un estudio de costos en Argentina. Entonces, hay mucha variabilidad en la calidad de los trabajos, hay dificultad de extrapolarlos, es cada vez mayor la relevancia y la participación de la industria en los ensayos, lógico, porque son los que lo pagan. Hay que trabajar en aumentar transparencia y hay que decir qué pacientes deben tratarse y con qué fármacos. No es todo para todos. Esto de acceso universal, ¿es todo para todos? Y no. ¿Cuáles son los desafíos futuros? Las evaluaciones económicas deben ponderar una tecnología médica en su ciclo de vida, deben utilizar variables más significativas que las que hoy usan. Hay que definir alcances, limitaciones, destinatarios. Si ustedes alguna vez leen estudios de costo-efectividad, se van a dar cuenta que muchas de las cosas no están dichas.
Uno no sabe muy bien cómo se hicieron los estudios. Entonces, cuando uno trabaja en la evaluación de nuevos medicamentos, tiene que definir claramente qué cosas tienen que decir los estudios para que uno sepa cómo se hicieron. Porque si no, yo puedo decir cualquier cosa. Si nadie va a revisar las cuentas de mi Excel a ver cómo lo hice, ¿sí? Y hoy, la verdad es que sí se está discutiendo en foros internacionales criterios rigurosos y hay algunos diseños en los que se está trabajando para que sean comunes, para que todos midamos las cosas de la misma manera. Estamos lejos de poder consensuar, pero se está trabajando a nivel global en eso, porque la verdad que es el problema que tenemos todos, no solamente nosotros. Reflexiones finales. ¿Qué estamos necesitando? Además de todo lo que hemos hablado, ¿qué estamos necesitando hoy para ir cada vez a un mercado de medicamentos más maduro, a una política farmacéutica más madura? Primero, intensificación de la prescripción por denominación común internacional. Porque es lo que preguntaba ¿cómo es tu nombre? ¿Raúl? Claudio. Lo que preguntaba Claudio de la marca. La marca es un castigo total para el paciente y para los médicos. El médico beneficio. A ver, estoy hablando éticamente. ¿Sí? Todos sabemos que es beneficioso prescribir por marca. No vamos a discutir eso. Lo que digo es, cuando uno aprende en la facultad, aprende a prescribir por el nombre genérico, no por marca. La marca es una práctica que se adquirió a partir de la prescripción y de toda la influencia que tenemos. Su marido. ¿Sí? De su marido. Entonces, si uno intensifica esto, primero empodera a la gente, le da otras herramientas para hacer. La gente no sabe lo que toma. No sabe porque la gente aún sigue pensando en las marcas. En Estados Unidos, que es un mercado muy fuerte en marcas, la gente sabe los genéricos, porque están obligados a usar genéricos cuando hay posibilidad de usar. Ustedes saben que en Estados Unidos la gente va y le prepara su propia medicación en un frasquito que dice su nombre, la dosis, el tiempo de tratamiento y no tiene marca. Esos son realmente los genéricos. Acá nosotros en Argentina no tenemos genéricos. Acá tenemos similares que les decimos genéricos y además donde se ha emprendido una gran campaña de prestigio diciendo que son de mala calidad. ¿Sí? El Lotrial, que es el más vendido del enalapril, está en copia con cualquier otro enalapril. ¿Sí? No es un innovador, para nada, es líder de ventas, tiene la marca. Pero lo que uno paga es la marca, no la innovación. Entonces, cuando uno se concentra en la prescripción por nombre genérico, le resta importancia a la marca. ¿Sí? Necesitamos la elaboración de un plan estratégico que impulse la producción local de farmoquímicos, que hoy es menos de lo deseable, importamos muchos farmoquímicos. Necesitamos trabajar fuerte en el apoyo a la producción de insumos críticos y estratégicos, armonización de la legislación en materia de medicamentos entre nación y provincia. Hoy todos los laboratorios de producción pública están produciendo para los hospitales de las provincias sin aprobación de la agencia regulatoria. ¿Sí? Esto es así. Cada provincia tiene la potestad de aprobar su laboratorio de producción estatal con sus estándares. Y no pueden tener tránsito federal porque no cumplen con lo mismo que se les pide a los laboratorios privados. O sea, esto es absolutamente inequitativo. Porque cuando cualquiera de nosotros va a un hospital, le van a dar los medicamentos que se producen en muchas provincias, no necesariamente digo en la provincia de Buenos Aires, pero en muchas provincias lo que produce el laboratorio estatal. ¿Sí? Que no digo que sea peor, digo que es distinto. ¿Sí? Yo entre nosotros puedo decir que es peor, pero en muchos casos sí. Solo 3 laboratorios tienen GMP, que es la misma GMP que se le pide a los laboratorios privados, y solo tienen aprobados algunos productos y solo algunos laboratorios con registro nacional. Tenemos 20 y pico laboratorios produciendo sin GMP, sin las mismas GMP que se les pide a los laboratorios privados. Por eso digo, no digo que sean peor, pero en muchos casos me consta que es peor. Exactamente, tenemos una ley de producción pública de medicamentos que sigue sin reglamentar. Ajá, sí señor. Hay una discusión en la que no nos vamos a meter, pero lo voy a decir para que lo piensen ustedes. Y la pregunta es, ¿qué deberían producir los laboratorios de producción pública?
los mismos productos que produce la industria privada, o justamente todo aquello que la industria privada no. Piénsenlo ustedes. Piénsenlo ustedes. Cada cual tendrá su idea. ¿Sí? Lo que sí está claro es que es difícil que los laboratorios públicos puedan competir con la industria privada, por muchísimas razones. Cumplimiento de los precios de referencia para la seguridad social, que no se cumplen, que antes se cumplían y ahora no, y ahora volvimos al esquema anterior. Bueno, la urgente necesidad de reglamentar la ley de producción pública de medicamentos y la elaboración de un plan estratégico de mejoramiento de calidad de los laboratorios estatales para que tengan todos los laboratorios los mismos estándares. Y con esto terminamos. La orientación de la producción pública de medicamentos hacia aquellos productos críticos, estratégicos y para enfermedades huérfanas y desatendidas. ¿Sí? Y esto sí es opinión personal lo que voy a decir. Es muy difícil que un laboratorio de producción estatal pueda competir en la producción de amoxicilina o de ibuprofeno, porque lo hace más caro, porque no tiene la capacidad de invertir en tecnología que sí tiene una industria privada, y porque en general los costos de producción arrastran los costos de la administración pública, que nunca es eficiente. ¿Sí? Porque el costo, y esto es algo, una falencia que tienen los laboratorios de producción pública, no solo cuentan el costo de producción, no se cuenta todos los otros costos que sí cuenta la industria privada a la hora de poner los precios. ¿Sí? Pero bueno, esto podría ser toda una discusión en sí misma. La importancia de la farmacovigilancia, la articulación de los sistemas de financiamiento existentes, es un tema recontra complejo en que no nos hemos metido hoy. La necesidad de avanzar, lo que hablábamos en la evaluación de tecnologías a través de la creación de la Agencia Nacional. La importancia de la formación de recursos humanos. Nosotros tenemos falencias muy grandes en los recursos humanos y por eso está bueno que ustedes hagan este tipo de actividades, porque es muy difícil avanzar si no tenemos equipos formados para avanzar. Nosotros en Argentina no tenemos casi formación de economistas que puedan hacer estudios de evaluación económica. Hoy en Argentina hay una única institución que hace estudios de evaluación económica que es privada, que se llama IEX, no sé si la conocen, es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, es una consultora privada y es la única. La única. Lo único que sí aparece son algunos estudios más de tipo de investigación por algunos economistas que están haciendo sus investigaciones en esto, pero no hacen investigaciones sistemáticas. Así que necesitamos gente que lo pueda hacer. Analizar mecanismos innovadores de gestión. Hay nuevos mecanismos que se están discutiendo a nivel global que reemplazarían el sistema de patentes de manera tal de seguir generando incentivos a la investigación, pero que el precio no cargue los costos de la investigación, y se están probando, de hecho probando literalmente algunas alternativas en algunos países. Y la difusión de las evaluaciones y resultados para facilitar el proceso de toma de decisiones, tanto los que dan bien como los que dan mal. Muchas gracias. Agradecemos a la mágica doctora Gabriela Tarragona por la información. Los invitamos, en el caso, para hacer las preguntas en el salón, ya que tenemos que desocupar para preparar para la cena. Aquellos que quieran seguir charlando, los invitamos al otro salón donde estuvo el break. Y a las 22 nos volvemos a reencontrar aquí para compartir con la cena con los participantes, junto también con los familiares que están presentes. Recuerden, No,